En tan solo una semana pudo cumplir el sueño del pibe. Primera convocatoria en la selección y una semana después, convocatoria al Mundial. Pero detrás de esa semana hay años de trabajo. Es el momento de conocer la historia de Kevin Rodríguez. Sean bienvenidos a Yogo Janito. Cada vez que lo veo a Kevin, me recuerda a mis años de lucha. Me recuerda a los años donde yo estaba en el ascenso. En un año viajé más de 44.000 kilómetros en bus para jugar partidos. Y soñando con los domingos de primera, soñando con el fútbol de primera. Y no tenés idea lo lejos que me quedaba el fútbol de primera. El fútbol de primera de mi país, ni que hablar un mundial. Era otra dimensión. Pero estoy para eso, para dar oportunidades. Nació en el año 2000 en Ibarra, ciudad situada al norte de Ecuador que cuenta con 476.257 habitantes. Con tan solo un año se fue a Machala, donde vivió hasta los 12. Desde chico siempre se apoyó en sus padres y hermanos para crecer. Yo creo que mi padre ha sido uno de los pilares más fundamentales que ha influido en el fútbol, en lo personal, porque creo que él me dio esa guía para seguir yo ese camino. Porque en el camino de la juventud que yo estaba pasando, se me ofrecieron muchas cosas, la vida fácil, entre eso, pero siempre estuvo mi padre ahí pendiente, dándome buenos consejos, buenos principios, y desde ahí entonces mi padre me comenzó a apoyar hasta que, y él no se pierde ningún partido, y yo siempre lo veo en las gradas. En un momento difícil del partido, yo regreso de las gradas y lo veo a mi padre, siento una motivación interna que me sale y es algo bonito sentir el apoyo de tu padre. A los 7 años empezó su relación con el fútbol y en 2009 comenzó su camino de manera competitiva en la Federación del Oro. A sus 12 años regresó a Ibarra con toda su familia. Había un campeonato de interligas que él jugó para Esperanza. Allí fue donde enfrentó y conquistó al Imbabura. Una vez concluido el torneo, los dirigentes del club le ofrecieron sumarse a las inferiores. La persona responsable de llevar al Leopardo al equipo de Ibarra fue el profe Albuja. Atentos porque cada profesor fue importante para Kevin, que siempre que puede los nombra en cada entrevista. El profe Fernando Checa fue quien le marcó el camino en el Imbabura, lo ayudó futbolística y económicamente. Una persona que lo aconsejó y lo apoyó en cada momento. Si hay algo que lo caracteriza a Kevin es la humildad. Pero una de las cosas que más emocionan es la memoria que tiene con quienes lo acompañaron en sus comienzos. Kevin se formó en las inferiores del club de su ciudad natal e inició en la categoría sub-14. Las temporadas fueron pasando y las buenas actuaciones se convertían en rutina. En el año 2017, Rodríguez entrenaba con la categoría sub-18. Todo esfuerzo y dedicación, tarde o temprano, tiene su recompensa. En esos momentos ya estaba bajo la mira del entrenador de primera, Wilson Armas. Gracias a su gran crecimiento consiguió ser convocado a los entrenamientos con el equipo profesional. Y como si eso fuera poco, con una semana de práctica llegó su debut como profesional. ¿Quieren agregarle más epicidad? Bueno, el Leopardo fue de titular frente al Olmedo. Jugó alrededor de 40 minutos y el consejo que le dieron es que sea el mismo. Me daban la confianza, que tenga la libertad yo de hacer lo correcto, que sea yo mismo, que me despeje de todo pensamiento para que el cuerpo fluya y no me consuma los nervios. Para saltar más alto hay que tomar impulso, así que luego de su debut volvió a la sub-18 donde se cansaba de hacer goles. Jugaba, marcaba goles constantemente y tuve la posibilidad de que de nuevo ingrese un nuevo director técnico que fue Sixto Bisuete, en la cual me dio una oportunidad de nuevo y jugué contra Técnico Universitario. En aquel partido jugó los 90 minutos y se lo notaba con mayor confianza y soltura que en el debut. En 2018 nació uno de sus apodos que lo acompaña hasta hoy en día, Kevin La Rola Rodríguez. El inventor fue un hincha que quería llamarlo por un nombre más corto, y en ese entonces los apodos comenzados con La estaban de moda. Por lo tanto fusionó La y el comienzo de su apellido, que es Rodríguez, y así nació La Rola Rodríguez. Aunque yo me quedo con el Leopardo. No sé ustedes qué opinan, déjenlo en los comentarios. La temporada 2018 fue irregular, pero no a nivel personal, sino que a nivel club. El motivo es que Imbabura perdió la categoría. Dolor, porque este equipo se metió en el corazón de uno. Le duele que haya descendido. Que en segunda apoyara al equipo
en las buenas y malas. La desazón de los hinchas fue general. Apenas escuchó el silbato de la finalización del partido, los seguidores, quienes estuvieron durante el desarrollo del campeonato, se despidieron del equipo gardenia. Una pérdida muy grande para Ibar, como el fútbol imbabureño, en especial los muchachos. Mi hijo juega en la sub-16 y acaba de salir tristes, llorando por esta pérdida que hubo por el Imbabura. Lamentablemente nos quedamos sin fútbol en Imbabura. Sin dudas que fue un golpe duro, pero el dicho dice que un tropezón no es caída. Y si te caes, hay que levantarse. Así que Kevin se puso el equipo al hombro y comenzó a tener un rol más protagónico. Uno de los responsables fue el técnico Marco Andrade, que lo fue llevando de a poco y potenció su capacidad goleadora. Ese olfato goleador se despertó en un partido frente a Deportivo Ibarra. El debut del equipo en la temporada fue de la mejor manera posible. 4-0 para cumplir con la triple G: ganar, golear y gustar. De los 3 años en la segunda categoría hubo una temporada que Imbabura se quedó en las puertas del ascenso. Estamos hablando del 2020, momento en el que el club tenía un equipo protagonista que jugaba muy bien al fútbol. Fue una temporada muy buena hasta los playoffs. Creo que el equipo tenía, como siempre, el Imbabura siempre ha sido de pelea. Siempre hemos llegado hasta las instancias más lejos que habían en los campeonatos y en ese entonces estábamos en los playoffs, como tú dices. Y en el sentido de Cumbaya, estuve aquí de local, que perdimos 1-0, si no me equivoco, y ahí me lesioné. Entonces, para el retorno en el Olímpico Atahualpa, yo estaba lesionado. Caerse y levantarse, volver a intentarlo y aprender de los errores. Nunca rendirse. De eso se trata. Fíjense lo que son las cosas que un año después lograron el ascenso. Al comienzo del 2021, Imbabura tuvo un cambio de técnico y asumía el profe Armas. El entrenador tenía que levantar un plantel caído anímicamente. Esa temporada fue elemental para Rodríguez, que no estaba atravesando un buen momento en lo personal. Su familia fue trascendental para salir adelante. El objetivo era conseguir el ascenso y así fue. La Rola marcó 4 goles y se estarán preguntando por qué tan pocos. Bueno, eso se debe a que el Leopardo comenzó a jugar en los playoffs. Pero vamos a preguntarle a él, ¿cuál fue el que más te gustó, Kevin? El gol más bonito creo que fue contra Pelileo allá, por lo mucho que significaba el partido, porque estábamos jugando con un resultado en contra y cada gol que marquésemos en ese partido era muy importante. Y estábamos en un partido en el momento que estábamos 1-1 y se abrió con el 2-1 con el gol mío, entonces significó mucho porque nos dio un golpe anímico muy duro y para levantar. Y ahí fue donde conseguimos pasar a la semifinal del ascenso del 2021. Allí está Ogonaga, largo. La trata de buscar Rodríguez, la baja Rodríguez, se lleva Rodríguez, péguela, la deja para Burbano, Burbano va a pegarla. ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Un gol importantísimo por el rival y por el pasaje a la semifinal. Según él, fue la llave más difícil. Quedaba un pasito para llegar al objetivo. El Imbabura había eliminado al Deportivo Huano. Se acabó esta historia y el Imbabura sigue en camino. Al Filambanco. Terminó. Hasta aquí nomás. Se acabó la historia. 3 para el Imbabura Sporting Club, 1 para el Filambanco. Y al Pelileo. Ahora el rival a superar para lograr el ascenso era Leones. En el partido de ida, el resultado fue 1-1. La vuelta fue victoria por 2-0 para que el Imbabura vuelva a la Serie B. Ahí es como si que una corriente de cuerpo se me bajase por todo, se me fueron los llantos, se me fue en llanto por todo lo que significaba ese partido, por todo lo que acarreaba todo ese partido. Era un proceso ya de 4 años. Nos merecíamos, Dios fue muy milagroso con nosotros. En ese entonces ya me había enterado que mi mujer estaba embarazada, entonces era un pilar muy fundamental en ese entonces, y mi familia, mi padre, que siempre me apoya, él siempre estuvo ahí pendiente, entonces, y por la afición imbabureña que nos apoyó en los 2 partidos. Entonces fueron muchas cosas, sentimientos encontrados ahí que solo exploté en llanto. El ascenso ya se había conseguido y ahora querían ir en busca de la Copa. La final fue frente a Libertad y la definición fue a través de los penales. Bueno, el partido de Loja lo tomamos como una vitrina, algo bonito de representar, porque ya sabíamos que estábamos ascendidos, entonces era un buen partido que era visto por todo el Ecuador en ese entonces. Creo que nos faltó un poco la eficacia en ese partido para llevarnos los 3 puntos.
ya porque ese partido era de ganarlo en los 90 minutos. Pero Dios lo quiso así, ir a los penales, y como te digo, eso es para, como quien dice, lotería, el que está más concentrado. Hay diferentes filosofías, pero no fuimos nosotros en ese entonces y quedó campeón Libertad y hemos conseguido el sueño principal, que era subir al equipo la Serie B. La derrota fue anecdótica porque el ascenso ya estaba logrado. Un logro muy importante para su carrera que además le sirvió para crecer. Hizo un clic en su cabeza que lo convirtió en un jugador más pensante y maduro. Un premio al nunca bajar los brazos. Kevin sabe lo que es luchar hasta el final y créanme que lo mejor está por venir. El 2022 de Kevin Rodríguez fue brillante, desde el comienzo de temporada hasta la convocatoria a su primer mundial. Pero vayamos paso a paso. Para llegar a su debut en la selección mayor, tuvo que trabajar y superarse día a día. Su temporada en números dejó un balance de 31 partidos con 11 goles, y tan solo en 4 partidos no fue titular. En la Serie B, Imbabura finalizó quinto, a 9 puntos del ascenso. Un temporadón para la Rola que donde más se lució fue en la Copa Ecuador. El primer partido en la Copa fue frente a Guayaquil City, 16avos de final a partido único en la capital Ibarra. El resultado en los 90 minutos de juego fue 1-1 y por penales el equipo de la Serie B accedió a los octavos de final. Para los que se preguntan cómo jugó Kevin, tuvo un rendimiento regular con destellos de magia, pero su función estelar iba a llegar en la siguiente instancia, donde lo esperaba nada más y nada menos que Liga de Quito. Y sí, el día del show estelar apareció el Leopardo, ese jugador rápido, ágil y de zancada larga. El futbolista que siempre va al frente y nunca se achica. El que se metió entre los centrales e hizo destrozos. El que no tiene problema en recibir de espaldas y girar en cuestión de segundos. El que tiene el arco entre ceja y ceja. Ese día apareció Kevin Rodríguez. El jugador Rodríguez, mire lo que hace Rodríguez. Deja 2 zagueros, qué calidad. El mejor delantero del Imbabura llega, se metió a las 18 y le pegó al marco. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Sí, qué golazo. Si alguna vez te preguntan cómo juega Kevin Rodríguez, muestren este gol que lo tiene todo. Control de balón, giro con un taco, potencia pura, velocidad y calidad para definir. Lamentablemente en la siguiente ronda Imbabura fue eliminado por Independiente del Valle, que terminó siendo el campeón de la Copa. Pero pensar que a mitad de año Kevin Rodríguez dijo que venían grandes cosas. Eso solo hay una cosa, una explicación, creo que es el trabajo. El trabajo que hemos tenido y la oportunidad que me brinda el profe yo de cada partido y la confianza que me tiene. Y todo eso es trabajo, porque nosotros veníamos preparándonos, porque fuera muy diferente si no estuviésemos preparados y no hubiésemos encontrado con el campeonato. Entonces es trabajo, el equipo también no tenemos mucha confianza, como te digo, es un proceso que ya nos conocemos ya 4 años, entonces yo creo que el pilar muy fundamental es el trabajo y las motivaciones personales que yo tengo, y por lo que ahora estoy siendo, yo no diría nada reconocido aquí en el Ecuador, pero un poco ya me estoy dando a conocer y yo creo que se vienen cosas grandes. ¿Será un visionario? No, él creía en su trabajo y confiaba en su potencial. Un animal, un distinto y sin dudas un crack. Y todo aquel que se destaca, tarde o temprano tiene su recompensa. Sin esfuerzo no hay premio, y así podría seguir con muchas frases más. La recompensa puede ir de la mano con cumplir un sueño también. El de Kevin Rodríguez era el de formar parte de la lista de convocados de Ecuador. Defender los colores de tu selección es algo que no se puede explicar. Representar a todo un país y dejar la bandera en lo más alto. Por supuesto que también es una vidriera para bien o para mal, aunque sabemos que las críticas siempre van a estar. Pero centrémonos en lo importante. El 12 de noviembre de 2022 será una fecha inolvidable para Kevin porque fue su debut con la Tri. El rival, Irak. El resultado, 0-0. El minuto, 63. ¿Por quién entró? Por José Cifuentes. Todos detalles que suman al gran partido que hizo Kevin. Para explicarlo debemos hilar fino, porque es cierto que no influyó en el resultado. Pero como diría un cantante argentino, es una cuestión de actitud. 28 minutos en los que demostró que no le pesó la camiseta, que quiere defender esos colores y que no se achica con nadie. Muchos caerán en la frase, pero no jugaron con nadie. Yo quiero ir más allá del rival. Gustavo Alfaro fue criticado por su convocatoria y explicó
que lo vienen siguiendo hace 5 meses, le pusieron un nutricionista e incluso subió 2 kilos. También dijo que ha trabajado muy bien en estos días y él se pregunta por qué él no puede estar en la selección. Las ganas y la frescura de Kevin fueron más que suficientes para que días después cumpla otro sueño. Y este es uno que pocos pueden lograr. Estoy hablando de jugar un mundial, la máxima competición del fútbol. ¿Me permitís cambiarte la pregunta? Si yo no te digo quién es Kevin Rodríguez, vos venís como un espectador, mirás el partido, no sabés de dónde viene. ¿Viste diferencia que es de segunda división con el resto de sus compañeros que estuvieron ahí? Con los que jugaron en Europa, en Estados Unidos, en México. ¿Viste alguna diferencia? Entonces, muchas veces, como decía Einstein, ¿no? Es mucho más difícil desactivar un átomo que un preconcepto. Entonces, cuando uno tiene un preconcepto, nada, ya lo mato. Lo mato antes de nacer. Ya de segunda división no tiene nivel, no sirve, esto, lo otro, lo tiramos al fondo del mar. La verdad que la frescura que tiene ese chico, la humildad que tiene, la generosidad que tiene, se puso la camiseta de Ecuador y entró en un partido internacional. Yo no sé si hubiese tenido el coraje que tuvo ese pibe, honestamente. Y la verdad que lo hizo con una soltura como si estaría jugando en Imbabura. Entonces, yo celebro estas apariciones y me encantan estos desafíos. De la misma manera que no me tembló el pulso cuando lo tuve que poner a Piero de titular en la Copa América, o lo tuve que poner a Moisés con 9 partidos a marcarlo a Messi, y así y con Gonzalo y con todos los chicos. Porque son cosas que, como dije, se la ganan ellos. O sea, yo les doy oportunidades, yo estoy acá para dar oportunidades. ¿Por qué? Porque algún día me dieron una oportunidad a mí. Estaría mal de mi parte si yo digo no le doy oportunidades a nadie. Si yo hoy estoy sentado acá será porque algún día alguien me dio una oportunidad. Y yo lo único que hago es dar oportunidades, no regalarlas. No las regalo, ganátelas. Se tienen que ganar su derecho. Ahora, cuando yo veo que las tienen, como la tuvieron todos estos chicos, como le pasó al caso de Jeremy y todo lo demás, los tiro dentro de la cancha. Gustavo Alfaro lo colocó en la lista de 26 jugadores que defenderán a Ecuador con espada y escudo. Impensado, puede ser. Merecido, por supuesto. Cuestionable, bueno, el tiempo lo dirá. En estos momentos no sirve de nada criticar. Hay que acompañar, hay que empujar y hay que apoyar. Porque la selección más joven del Mundial quiere hacer historia. Y Kevin Rodríguez será uno de esos gladiadores. Gracias por estar ahí, historiadores. Primero que nada les quiero agradecer tanto a Scouting Ecuador Extra, canal que sube actualidad y resúmenes de los jugadores. Hay mucho material extraído de ese canal, como así también la entrevista que le hizo Imbabura en su momento a Kevin Rodríguez. Dicho eso, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme en los comentarios qué jugador les gustaría que hagamos la historia en el video que viene. Un abrazo a todos y chao, chao.